malas son las saturadas. Y las más jodidas y más peores son las transhidrogenadas. Estas grasas son las del pinche demonio en la tierra. Las proteínas vegetales, frutos secos, leguminosas, algas, sin N. Esas son las proteínas vegetales. El problema, los granos. Entonces, cereales, leguminosas, frutos secos y algas. El problema de las vegetales es que muchas no son completas. ¿Qué significa que no sean completas? Bueno, antes de eso, dijo Pasteur, el germen no es nada, el terreno lo es todo. ¿Qué significa? Germen es el bicho, germen es la bacteria, el virus, el hongo y el parásito. El bicho no es nada, es decir, el bicho no tiene poder sobre ti. El bicho te la pellizca, te hace los mandados. El terreno lo es todo, es decir, si tu terreno es apto para el bicho te ataca y te infecta. Pero si tu terreno está de poca madre, no hay pinche bicho por más armadura, pinche bicho acá con los recursos del PRI, no hay un bicho que te pueda joder si tú no tienes el terreno disponible para ese bicho. Decir que es que me infecté porque el bicho estaba ahí, eso es ser determinista. Ay, sí, eres víctima del mundo. No mames, el mundo no te hace nada. El mundo interactúa contigo en medida que tú interactúas con el mundo, en medida que tú lo dejas. Y si tu pH está desbalanceado, tu terreno es apto para que el germen se instale. Entonces, el germen no es nada, el terreno lo es todo. Por lo tanto, los imanes no atacan a los bichos. Los imanes neutralizan el terreno. Muchos dicen, ay, sí, al rato te mato a los imanes con los bichos. Y está mal dicho. Sí se mueren los bichos, pero no porque los imanes lleguen y ay, se chinguen al bicho. No. Los imanes neutralizan el terreno. Los imanes hacen que el terreno esté sano. Si el terreno está sano, el bicho, pelas. ¿Ok? Entonces, el germen no es nada. El terreno lo es todo. Eso es una máxima del biomagnetismo. ¿Correcto? Por eso, dos personas que tocan la misma chapa, que tienen el mismo bicho, tal vez una se infecta y otra no. ¿Por qué? Porque la primera era por turnos, el primero es el que se jode, porque se agarró el bicho, y con su mano lo limpió y el otro ya no agarró el bicho. No. Es porque el primero tenía su terreno inestable, su terreno apto para infectarse. Y dicho hecho, se infectó. Y el segundo tal vez tenía sus terrenos sanos. Por eso las mamás que dicen, ay, que el niño no se eche en la tierra y que no juegue con la tierra y aguas. Mamá, déjalo. Si el niño se enferma, es porque no era el bicho que estaba en la tierra. Y una cosa es que lo dejes ir a jugar a África, donde están los moscos tsetse, igual y ahí no lo dejes jugar. Pero aquí en la tierra, aunque veas gusanos, déjalo que se revuelque y que se coma un pedacito, un puñito, que se lo traiga, no hay pedo. ¿Qué pasa? Si el niño se enferma, lo único que nos va a decir es que tenía un terreno desequilibrado. Y qué bueno que se infectó, porque ahora su sistema inmunológico va a desarrollar un nuevo soldadito. El niño se va a hacer más fuerte, es más chance hasta crece. Ay, está muy chaparro, déjalo que se enferme y va a crecer el chamaco. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no los dejan jugar en la tierra? ¿Qué pasa? Que su sistema inmunológico nunca se pone a prueba. Y entonces son personas que crecen siendo enfermizas. Un niño que se enferma chingón de niño es un adulto fuerte. Es un adulto que ya su sistema está sólido. Un niñito que lo trataron de mantener en una bola de cristal de chamaco va a ser un adulto enfermizo. ¿Por qué? Porque su sistema inmune nunca entrenó chingadazos, nunca se puso acá al box, nunca tuvo a quien pegarle. Entonces, cuando se hace adulto, su sistema inmunológico sigue siendo el de un niño. Y entonces con cualquier cosa se enferma. Ay, fui a no sé dónde y comí unos tacos y puta. Bueno, pues ¿qué pasó? El niñito fue niño de cristal. ¿Verdad? Entonces, las proteínas son cadenitas de unos elementos que se llaman aminoácidos. Las proteínas son cadenitas de aminoácidos. Los aminoácidos
son los bloques o son los ladrillos que nosotros utilizamos para construir nuestro cuerpo, para construir piel, para construir células, para construir ligamentos, músculos, etc. ¿Qué necesitamos? Aminoácidos. Son los ladrillos básicos para construirnos. Hay 22 aminoácidos. De esos 22 aminoácidos, 10 son esenciales y 12 son no esenciales. ¿Por qué 10 son esenciales? Porque no los podemos producir en nuestro cuerpo. La única forma de tenerlos es mediante la dieta. Los no esenciales los podemos sintetizar siempre y cuando tengamos estos. Si tú tienes los esenciales, tu cuerpo produce los no esenciales. Pero si no tienes los esenciales, llegan las enfermedades, ciertas enfermedades o ciertos desequilibrios, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es una proteína completa? Una que tenga los 10 aminoácidos esenciales. Y de las proteínas vegetales, tengo que confirmarles esto, pero creo que de las únicas que tienen proteínas completas vegetales son las algas y creo que algunos frutos secos, ni siquiera todos. Tengo que checarles bien esto y en clase de nutrición ya lo vamos a ver a fondo, pero algas y frutos secos. Los cereales y las leguminosas son proteínas incompletas. Por eso siempre hay que tratar de combinarlas. Yo por eso en la mañana me hago mi amaranto. Hoy no porque me cae un pinche tarde, pero me hago mi amaranto, mi avena y le echo unas almendras, ¿verdad? Para que se haga una proteína completa. Ok, entonces las proteínas animales, ¿cuáles son? Pues ya sabemos, la carne, el huevo, mariscos, etc. Lácteos. Todas estas sí son proteínas completas. A final de cuentas nos estamos comiendo un güey. Comerte un animal es comerte un güey. Si tú te estás comiendo ese güey, pues el güey ya tenía proteínas completas, pues ¿por qué de eso está hecho? Entonces, pues todas son proteínas completas a huevo, ¿verdad? El problema es que la carne, bueno, el problema del huevo nada más es su acidez. Es su único problema, su acidez. Que el colesterol, eso es mito. Tiene puro colesterol HDL, que significa High Density Lipoprotein. Es decir, proteína de alta densidad, lo cual hace que cuando pasa por las arterias siempre se quede en su forma original. El otro, que es LDL, Low Density, es un colesterol quebradizo y que se oxida y entonces se embarra, así como si se hiciera una melcocha y se embarrara en las arterias, se pega. Por eso te puede dar un infarto por colesterol, porque se queda pegado en las arterias y entonces cuando pasa la sangre ya pasa muy poquita y de repente pasa otra molécula de colesterol y ¡pum!, tapa el único hito que queda, se tapa la sangre y eso se llama infarto. Cuando en algún lugar no se irriga sangre se llama infarto, ¿correcto? Entonces, el huevo tiene puro colesterol del bueno. La carne, después en nutrición nos vamos a meter más, pero la carne es ácida. La carne tiene memoria celular de violencia. Imagínate que lo último que vivió un animal es vivir en un gueto donde había otros 10 millones de animales como él y los mató quién sabe quién, los degollaron, se desangraron ahí convulsionándose, muchas veces estaban muertos y ya lo estaban ahí despedazando y todo eso estaba registrándose en su mente, en su conciencia y todo eso se quedó plasmado en su cuerpo y luego tú te lo comes. Ay, no sé por qué todo el tiempo ando así. Mira qué comes.
chance y ahí está la raíz de tu pedo. Estás comiéndote pura violencia. Los mariscos, su problema, además de que tienen mucho sodio, su problema es que genofílicamente, es decir, por especies y por ramas genéticas, son lo más distante o lo más diferente al ser humano. Si tú agarras el ADN de un humano y el de una rata, se parecen un chingo. El de un humano y un chango, casi iguales. El de un humano y un gato se parecen. El de un humano y un marisco es lo más alejado genéticamente de nosotros. Por eso muchos mariscos provocan alergias. Cuando el cuerpo no reconoce qué chingados te tragaste, puta, ¿qué te comiste, cabrón? Porque es muy diferente. Entonces el problema de los mariscos. Los lácteos, en nutrición le vamos a dar duro a los lácteos, pero son ácidos, tienen información inmunológica de otra especie, tienen problemas con la fermentación en el intestino, reducen minerales, calcio mineral, descalcifican los huesos, etcétera, etcétera. Por eso esas proteínas no son tan buenas. De los carbohidratos, los complejos. Un carbohidrato, ¿qué significa? Carbono, hidrato, hidrógeno. Un carbohidrato es cualquier tipo de azúcar. Todas las osas, que son azúcares, sacarosa, fructosa, galactosa, maltosa, lactosa, etcétera, etcétera, son azúcares. Hay carbohidratos que tienen varios tipos de azúcares. Por ejemplo, el amaranto. El amaranto tiene varios tipos de azúcares. Es un carbohidrato complejo. Pero, ¿qué tal un pan Bimbo, un pan blanco? Solo tiene uno o dos tipos de azúcares. Los carbohidratos simples son los mono y disacáridos. ¿Qué es mono? Que tiene uno. ¿Qué es di? Que tiene dos. Los carbohidratos simples tienen uno o dos tipos de azúcares. Los carbohidratos complejos tienen tres o más. Cuando tú te comes un carbohidrato complejo, tu cuerpo se tarda en degradarlo, se tarda un buen rato. Entonces el flujo de ese azúcar en la sangre es lento, porque para digerir el amaranto, por eso te tomas un platón de amaranto y no te da hambre hasta 4 o 5 horas después. Cómete un negrito Bimbo y a las 2 horas ya quieres otro. ¿Por qué? Porque como tienen uno o dos tipos de azúcares, tu cuerpo lo deshizo tan rápido que ya no te queda nada en la panza. El azúcar en la sangre se subió, la acidez se subió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las complejas son buenas porque te tardas en digerirlas y no se te sube el azúcar en la sangre. Las simples son malas porque son tan rápidas en degradarse que tienes subidones de azúcar en la sangre. Y si el azúcar se sube rápido en la sangre, también se sube la insulina. Y entonces hay ahí unos problemas que después vamos a ver en nutrición. ¿Cuáles son las grasas buenas? Las insaturadas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se sobretrabaja en separarlas, en asimilarlas. Las saturadas, tu cuerpo se tarda un buen rato. Las transhidrogenadas, ¿qué es? Es agarrar una grasa, calentarla, meterle un campo eléctrico y inyectarle hidrógeno. Entonces, electrificarla, calentarla, meterle hidrógeno, ¿qué pasa con esa grasa? Se vuelve sólida. La mantequillita del pingüino, que lo mejor tiene como un relleno cremoso, es una grasa que era líquida y la volvieron sólida. La transhidrogenaron. Tu cuerpo no la reconoce. Para tu cuerpo eso, quién sabe qué chingados es. El problema es que como no las asimilamos, no las podemos eliminar. Y ahí se van adhiriendo al cuerpo. Entonces estas son las peores. ¿Cómo se eliminan? Realmente el hígado y el cuerpo y la sangre y el sistema linfático con el tiempo, poco a poco va eliminando un elemento, otro, etcétera, etcétera, pero todo eso se va quedando como sedimentos en algún tracto digestivo, se quedan como infestando el hígado, se quedan como lodos en algunos lugares y mucho después los vas eliminando, pero la toxina permanece en alguna parte del sistema mucho tiempo.
Entonces es calentar aceite. Calentar el aceite, meterle una corriente eléctrica e inyectarle hidrógeno a la de a huevo. Y ese líquido, esa grasa líquida, se hace sólida. Por ejemplo, se hace embarrable. Los totopos, tortillas con... ¿Es eso? Ahí nos vamos a meter con algo que se llama... O sea, ahí vamos a meternos en nutrición con algo que se llama glicosilación de proteínas. ¿Qué pedo? Glicosilación de proteínas. Eso es cuando una proteína en presencia de calor se pega a un carbohidrato. Esa es la comida más avejentante que uno puede comer. ¿Cuál? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Proteínas glicosiladas. ¿Qué es una proteína glicosilada? Una milanesa. ¿Qué es la carne? La carne de milanesa es proteína. ¿Qué es el panecito molido? Carbohidrato. ¿Qué haces con eso? Lo pones al fuego con grasita para que se fríe y entonces el calor es tanto que hace que la molécula de la proteína se pegue a la molécula del carbohidrato y eso se llama proteína glicol de glucosa, proteína glicosilada o proteína caramelizada, que es lo mismo. Esas proteínas caramelizadas, como los cacahuates garapiñados, la milanesa, cuando en un mismo sartén estás calentando tu carnita con unas cebollitas y dejas que se peguen y luego como que el pimiento, la cebollita tiene como un pedacito de carbón o viceversa, más bien la carne tiene un pedacito como quemadito y dices, qué rico sabe. Se dice, qué rico envejece. ¿Por qué? Porque esas proteínas glicosiladas son increíblemente oxidantes, increíblemente ácidas. Entonces entran a tu cuerpo y hacen un desmadre de que un átomo ya robó electrones y así sucesivamente, y hacen la cadenita y te envejecen, te dañan celularmente todo el cuerpo. Pero es la combinación, ¿no? La combinación proteína con carbohidrato en un mismo lugar. Por eso se recomienda que hay que cocinar cuando cocinemos verduras, no las cocines en el mismo sartén que la carne, porque se glicosilan. Los totopos, la poquita proteína, de hecho todas las frituras, la poquita proteína, porque que es puro carbohidrato, pero la poquita proteína que tenía la pones a freír a altas temperaturas, la proteína se pega al carbohidrato y saben poca madre, pero es avejentable. La milanesa es altamente oxidante, ¿ok? Algunos teppanyakis de eso va. Pero si Los haces la verdura y teppanyakis. después la carne, no hay problema. Si echas la verdura y después la carne, no hay pedo. O al revés. El problema es que estén juntos, o al revés. El problema es que estén juntos en el mismo punto con la temperatura. Perdón, pero ya hay tostadas que las hacen horneadas sin aceite. Tú más quieres tragar, eso no es cierto. Es puro choro la mercadotecnia, madre, no caigas en tus trampas. Ella las hace. Se nota. Que no estás en la cocina. Yo vi cuando las horneaban. Ahí dice sal de mar y todo. Oye, entonces tú comes en el camellón, tú comes en el camellón puro pastito, ¿no? Me pongo 4 patas y con la boca ahí le doy. ¿Qué? Así Entonces, que como puro pasto. No, la neta, antenoche me chingué unas pizzotas chingonas con un queso ahí hiper ácido en un pan glicosilado chingón. A toda madre. Toda la clave es el equilibrio. No vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Pero pues tampoco trates de morirte mañana. Hay que durar. Entonces, una buena regla es decir, 5 días a la semana, como bien, como consciente. Los otros 2 días, a chingar a su madre. Me vale. Ah, qué bueno que ya fue esa. Papas a la francesa, increíblemente oxidantes. Increíblemente oxidantes. Es un carbohidrato frito. Todo lo que es carbohidrato frito, donas de chocolate. Que es un carbohidrato
Churros. Frito. Los churros. No los de marihuana. Esos son no saludables. oxidan. Esos no oxidan. Pero sí los churros que venden en las máquinas. Que les meten chocolate. ¿No es qué? Altamente oxidante. Lo más rico. Sí. Así es Diosito. Lo más rico, o te mata o te engorda, o te embaraza, ¿verdad? Así pasa. Así es Dios, así es Dios. Pero bueno, vamos ya a meternos a rastrear. Para rastrear, les voy a enseñar un truco. Este truco es que todos nos vamos a venir a parar aquí y vamos a hacer un truco visual que es imaginar una X. Este es un truco de photoreading, es un truco para leer más de 60,000 palabras por minuto, que es pasar la información de golpe de un punto a otro. Vamos a imaginar una X, aquí tenemos un fotolector ya, y voy a pasarles rápidamente, bueno, no tan rápido, voy a pasarles todos los tests de bacterias, virus, hongos y parásitos disfuncionales, regulares y reservorios, con sus gráficos. ¿Para qué? Para que toda esa información ya esté en su mente. ¿Correcto? Yo así me fotoleí los libros de homeopatía. ¡Qué hueva leer libros de homeopatía! Caléndula. Síntomas físicos, síntomas mentales, síntomas generales. Como 40 manuales con pinche mil medicamentos, yo me los fotoleí y ya. Y cuando quiero sacarle la homeopatía a alguien, nada más le pregunto, ¿cuál necesitas? La mente supraconsciente contrasta información que ya está en mi sistema, ya la pasé a mi sistema, aunque no uno por uno, sino de golpe. Eso es fotolectura. Y entonces la contrasta con mi sistema y me dice, ¿sabes qué? Necesito tal medicamento homeopático. Ya veremos en los últimos módulos, que es integración con otras terapias, cómo pasar otros tipos de informaciones a la mente, de otras terapias. ¿Para qué? Para que esto sea integral. El chiste es que voy a pasarles todos los pares con sus respectivos gráficos. Los vamos a ver, vamos a estarlos pasando a la mente subconsciente, para que durante este mes de tarea, les voy a mandar por mail todas estas tablas con sus grafiquitos. El próximo módulo ya les tengo sus manuales. Entonces, para que de tarea ustedes rastreen a la gente, impriman las tablitas que les voy a mandar y empiecen a rastrear. Oye, pero es que yo no sabía dónde estaba. ¿A poco nada más diciendo vesícula, el cuerpo me va a decir dónde? Sí. Oye, pero yo no sé dónde es el punto vesícula. Tu mente consciente no lo sabe, pero tu mente subliminal ya vio perfectamente dónde es vesícula porque ya le pasamos el gráfico, ya está allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dices vesícula y el pie se acorta, ¿qué va a pasar? Te vas a tu gráfico. ¿Dónde está? Vesícula. Ah, y en el gráfico ya te pone un imán aquí y otro imán acá. Y entonces se los pones. ¿Ok? Para que desde hoy ya empecemos a rastrear completo, porque ayer nada más ahí como que hicimos un conato de rastreo. Hoy ya vamos a tratar de rastrear chingón. ¿Ok? Entonces, antes de irnos a break, les voy a decir cómo funciona esto. Van a visualizar en su mente, que hay una línea que corre de aquí hasta acá y otra línea de aquí hasta acá. Pero no nada más es imaginar la X, es estarla visualizando todo el tiempo. Cuando visualizas una X en un espacio, los ojos hacen un ligero visquito. Si tú agarras un espacio e imaginas una X, no estás viendo un punto. De alguna manera, como que ves todo ese espacio. ¿Por qué? Porque tienes que ver la X. Y al tratar de ver todo ese espacio, se hace un ligero visquito. Ese es el punto que tenemos que encontrar en nuestra visión para ver esto. ¿Ok? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a sentarnos. Los hombres van a ir parados en una fila de atrás y las mujeres van a ir sentadas en una fila de adelante. Y voy a pasarles esto por acá, ¿ok? Vamos a poner la camarita.
¿Cómo se para este pedo? Aquí está.